bloques de poder económico. El poder real, de alguna manera, atrás de el poder político. Sabemos que en toda sociedad capitalista, si bien siempre nos quieren hacer creer que la democracia se trata de el pueblo votando, eligiendo a sus representantes, y estos representantes son los que deciden. Pero claramente en toda sociedad capitalista el poder se concentra en el poder económico, ahí está el poder real, que hay una interacción claramente con el poder político de turno. Obviamente el poder político de turno siempre responde de alguna manera más o menos, y más directamente o más indirectamente, al poder económico real, porque si no esto no funciona. Si no tuvimos los golpes de Estado, tenemos los distintos golpes jurídicos, institucionales, o si no, por el lado contrario, se producen las revoluciones. Así que la idea es meternos hoy con esta cuestión, básicamente en Argentina, y para esto lo tenemos a Cristian Caracoche, economista, profesor universitario, a quien ya conocemos, ya estuvimos en un programa anterior, así que hola Cristian, un gusto nuevamente, bienvenido y va a ser un placer tenerte nuevamente acá. Hola, ¿cómo estás, Guido? Como siempre, cuestiones de rigor, siempre agradecer las invitaciones. Sumo un montón el ser invitado a este tipo de espacios, así que primero, antes que nada, agradezco la invitación. Bloques de poder. Yo, si bien... Bien, yo uso más que nada, más que bloque, la categoría, uso las categorías de fracciones de clase. Y bueno, analizado un poco con algunos otros marcos teóricos, dialogando con otros marcos teóricos, bueno, la conjunción de algunos intereses de determinadas fracciones de clase generan lo que en algunas literaturas se plantea como bloques de poder, básicamente un conjunto de fracciones de clase que de una u otra manera hegemonizan el Estado, hegemonizan los planes políticos económicos de la coalición gobernante, ¿no? Y de una u otra manera también ponen y sacan, por decirlo de alguna manera, esas determinadas fracciones, esos determinados bloques, ponen y sacan gobernantes muchas veces, ¿no? Muchas veces los mismos programas que plantean los gobernantes no les cierran a determinadas fracciones con mucha capacidad de ejercer presión sobre la política, sobre la economía, y bueno, en ese sentido, ahí está el poder. Y básicamente uno ahí se preguntaría, bueno, ¿de dónde reside el poder de cada una de las distintas fracciones, ¿no? De cada una de las distintas fracciones de clase. A ver, empezando por el lado de la clase trabajadora tiene poder, obviamente, y tiene un poder muy importante que es el de poder parar la producción, ¿no? Tenemos un amigo siempre dice que el poder de un sindicato, de una clase, es su capacidad de hacer daño en la acumulación capitalista, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que como clase es muy difícil ejercerlo, coordinarlo. Básicamente, la clase trabajadora somos muchos en términos numéricos, y a su vez, obviamente, siempre la burguesía está metiendo su cuchara en nuestros propios debates, y obviamente que cuesta mucho llevarlo adelante. Y además que, un dato para nada menor, que justamente el hacer daño también implica en un punto que también tiene consecuencias hacer daño, y no solo consecuencias hacia la misma burguesía, ¿no? A ver, un paro por tiempo indeterminado también implica no cobrar sueldo por un tiempo indeterminado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero siempre cabe, antes de empezar, antes de entrar en cuál es la capacidad, el poder que tienen las fracciones de la burguesía, también remarcar, ¿no?, que como clase trabajadora tenemos determinados recursos que también nos dan una posibilidad, siempre pensando, y al menos por ahora, que entiendo, dentro del modo de producción capitalista, de dónde deviene el poder que tiene la clase trabajadora
como clase, como clase y dentro de la clase como fracciones. Bueno, por un lado, parar la producción, pero también otra posible fuente de capacidad de disputa es lo que vendría a ser la presión política social hacia el gobernante de turno, que también es una capacidad muy importante que tiene la clase trabajadora, ¿no? Porque en última instancia, al menos para elegir gobernante, y remarco, al menos para elegir gobernante, mi voto vale lo mismo que el voto de Paolo Roca, al menos para elegir gobernante. Después, para mantenerlo, para tumbarlo, mi voto no vale lo mismo que el de Paolo Roca. Eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? El gobernante no se puede desentender completamente de la clase trabajadora y sus intereses porque básicamente no lo vota nadie. Entonces, también existe, más allá de la acción corporativa sindical que podemos ejercer para frenar la producción capitalista y la producción y la circulación de mercancías, también tenemos un poder de petición importante como clase trabajadora. Ahora bien, del lado de la burguesía, tienen un poder que es básico y fundamental, que es el poder de la decisión de inversión. La burguesía, todas las fracciones de la burguesía tienen el poder más importante que hay dentro del capitalismo, que es decidir cuándo, cuánto y dónde invierte el excedente. En este caso, en el caso del capitalismo, ¿dónde se invierte la plusvalía? Y si se invierte y cuánto se invierte. Entonces ahí encontramos que, bueno, la base del poder de la burguesía está principalmente ahí, en las decisiones de inversión. Las decisiones de inversión son un elemento fundamental que nos determina en el mediano y en el largo plazo. Si una burguesía no invierte, a la larga saca al gobernante porque se estanca económicamente el país y a la larga la gente no vota a un gobernante que tenga una economía estancada en el largo plazo. Y a su vez hay determinadas fracciones, en términos particulares, que tienen cierto poder, si se quiere vamos a llamarlo estratégico, particular, fundamental, como por ejemplo el campo, que si quiere no liquida y deja al gobierno sin dólares. O las alimenticias que no reponen los supermercados y empieza a correr el hambre en la sociedad y la sociedad ahí tiende a peticionar porque aparezca la comida. En ese sentido, a ver, como clase, la burguesía siempre lo planteo desde estos términos, ¿no? Dentro del capitalismo, la burguesía es una clase que es estratégica y es privilegiada. ¿Estratégica en qué sentido? Es la que decide dónde, cuándo y cuánto se invierte. Y es privilegiada en el sentido de que para que la otra clase, la clase trabajadora, tenga trabajo, tenga salario y demás, etcétera, antes la burguesía tiene que tener ganancia. Tiene que tener ganancia y tiene que tener cierta estabilidad en términos de inversión. Y entonces, en ese sentido, guste o no, esa es la base del poder. Y es por eso que acá se choca mucho y se discute mucho la posibilidad de tener una salida progresista dentro de los límites del capitalismo de las crisis. Y yo siempre tengo ese mismo debate, ¿no? ¿Por qué es imposible que de una crisis capitalista se salga de manera progresista? Y porque la burguesía, para invertir, antes de invertir, exige mejores ganancias, mejor estabilidad y demás, etcétera. Es decir, para que podamos mejorar el salario de la clase trabajadora, para que la clase trabajadora tenga salario, y para que ese salario se mejore, se requiere la inversión de la burguesía. Y desgraciadamente la burguesía, si no tiene sus ventajas, si no tiene ganancias, si no tiene rentabilidad, no invierte. Bueno, establecida esta cuestión general, nada, pensándolo en términos de Argentina, ¿no? ¿Qué podemos ver como fracciones o bloques de poder? Tomo un traguito de agua, perdón. Adelante, por favor. Aprovecho, si me perdonas. Digo, respecto del poder de la clase trabajadora, es cierto, pero es un poder teórico que si vos te fijás a lo largo de la historia, no tantas veces se ejerció. Sí, quizás en paros generales, pero que fuera más allá de eso,
se ejerció no tantas veces en la historia, en cambio el poder de la burguesía se ejerce siempre. La mayor parte de las veces no se ve, pasa medio desapercibido, porque pasan como que fueran decisiones del gobierno, del poder político, digamos, ¿no? Una creo que tiene que ver con lo que vos decías, bueno, somos muchísimos y ponernos de acuerdo es difícil. ¿Y cuál sería la manera de ponerse de acuerdo? A través de las representaciones sindicales. A lo largo de la historia, las representaciones sindicales se han hecho cada vez más amarillas, se han vendido a intereses particulares de los propios dirigentes sindicales asociados con los intereses de la burguesía. Digo, ahora, la burguesía es mucho menos, y como tiene el poder de decisión sobre todo, sobre casi todo, y tiene claro esa conciencia de clase. La cuestión clara es lo de la conciencia de clase. La burguesía, por el solo hecho de ser burguesía, tiene que tener clara la conciencia de clase, porque si no, no puede subsistir como tal. ¿Sí? Totalmente. El trabajador puede no tener esa conciencia de clase, porque como es fuerza de trabajo, es una cuestión física bruta, biológica, que es lo que tiene que aplicar, no tiene por qué tener en claro esa conciencia de clase y funciona igual. ¿Sí? Digo, hablando de ventajas y desventajas y por qué es cierto, la clase trabajadora tiene un poder, pero ¿por qué le cuesta tanto ejercerlo ese poder? ¿No? No, totalmente, que en términos potenciales como clase trabajadora, ahora no me acuerdo exactamente los datos, pero si no me equivoco, la clase trabajadora en Argentina, no le quiero pifiar, estoy citando de memoria de algún trabajo que hice hace unos años, pero representa casi el 75-80% de la población. El resto se mezclan cuentapropistas y creo que es un 3, un 4% de patrones. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, a ver, en términos potenciales, sí, somos una inmensa mayoría. El tema es que, bueno, obviamente, como decís vos, es muy difícil coordinar y es muy difícil canalizar todo ese potencial. Y un dato que no es para nada, ya que estamos, y ahora pasamos a la burguesía, que no es para nada desdeñable, es esto que vos planteás de la cuestión de la conciencia de clase, porque más allá de que existen, y existen en todo momento, representaciones amarillas, sindicatos, burócratas y demás, etcétera, más allá de los sindicatos, también, porque si no sería muy sencillo, ¿no? En algún momento sacamos a los sindicatos y nos vamos para arriba como pedo de uso, diría Milei. Pero también hay la base, también tiene ciertos problemas para esto que decís vos, ¿no? Identificar sus intereses materiales Claro. y pensar un programa propio de clase, ¿no? A ver, nos gusta o no, y nos ponemos muy mecanicistas, pero en una sociedad burguesa la hegemonía es burguesa, ¿no? Es muy difícil sobreponernos, así como si nada, a esa hegemonía en la subjetividad de la clase trabajadora, ¿no? Y cuesta realmente muchísimo tiempo tratar de sobreponer algo contrario a la subjetividad burguesa. Bien, dicho esto, pasar un poco a la cuestión de la burguesía acá en Argentina, ¿no? Un poco discutir y intercambiar sobre eso. En Argentina existen algunas fracciones que son, si se quiere, tradicionales de la burguesía. Tenemos una burguesía argentina por antonomasia, la primera burguesía argentina, podemos decir, que es la burguesía agraria, básicamente lo que es los terratenientes, que si bien es una burguesía que son muchos, porque justamente, más allá del mito de que no, el campo lo tienen 1000 familias y eso que dice Moreno, está bastante atomizado el campo en ese sentido, porque hay muchos propietarios de campo, tiene cierta articulación en sus sociedades representativas. Es decir, la sociedad rural, todo lo que conforma la mesa de enlace, tienen determinada
determinada representatividad y determinada articulación, que es una fracción muy fuerte, con intereses relativamente homogéneos, y con la capacidad de decir no liquido y puedo dejar un gobierno sin dólares. Ahora, ¿cuál es la gran, vamos a llamarlo así, desventaja que tiene esa burguesía en relación con la industrial o la de servicios? Que es una burguesía que está atada a su recurso, que es la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de la burguesía industrial, que si quiere se va a producir a Brasil exactamente el mismo producto con los mismos costos o inclusive más bajos, y después lo puede traer a Argentina, la burguesía terrateniente no se puede llevar la pampa húmeda a otro país. Y entonces, como no se puede llevar la pampa húmeda a otro país, cuando no le salen las movidas políticas, muchas veces se come impuestos como las retenciones. Es decir, cuando cambia un poco el viento de la historia, se puede llegar a comer algún impuesto bastante fuerte como las retenciones. Después tenemos, si se quiere, hija de esa burguesía terrateniente, la burguesía que estoy estudiando yo bastante en este último tiempo, que es la burguesía industrial. La burguesía industrial también tiene intereses relativamente homogéneos. ¿En qué sentido? Básicamente es una burguesía poco productiva, es una burguesía poco productiva en términos internacionales, ¿no? Que no puede competir. Eso lo lleva a ser una burguesía principalmente mercado internista, y que quizás su principal fortaleza es su capilaridad en términos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente la industria son muchos, y ocupan una gran cantidad de mano de obra, y en términos políticos, si se quiere, siempre suena bien decir que me apoya la industria, porque la industria en un imaginario social es sinónimo de desarrollo, es sinónimo de buen vivir, por decirlo de alguna manera. No obstante, tiene como gran debilidad esta industria, que es una industria que produce para un mercado chico y donde le abren las importaciones, la mitad de esa industria tiende a desaparecer y la otra mitad queda media a golpe de knockout. Es decir, es una industria muy dependiente de la protección externa y de algún que otro subsidio. Entonces, en ese sentido, le cuesta imponerse como una fracción que por sí misma pueda arrastrar a todo el resto de fracciones y encabezar abiertamente por sí sola un bloque de poder. Un bloque de poder, podemos decir, en términos más gramscianos, digamos. Después tenemos, por otro lado, lo que es la burguesía comercial, que la burguesía comercial básicamente es muy acomodaticia. ¿Qué quiere decir eso? No está muy, a ver, la burguesía comercial, tenemos supermercados, grandes cadenas, que están muy enfocadas en el comercio interno y que depende del ciclo económico, venden más importado o más producido local, pero mal o bien siguen vendiendo y mal o bien se van acomodando. Y después tenemos todo lo que es la burguesía financiera, que obviamente es una burguesía más bien transnacionalizada, y que también es una burguesía que de una u otra manera siempre cae bien parada. O sea, la burguesía financiera en ese sentido siempre cae bien parada y suele terminar a veces prestándole al Estado y a veces prestándole a privados, pero siempre con altos márgenes de rentabilidad. Desde que yo estudio burguesía, la burguesía financiera también siempre es una de las burguesías que siempre han salido bien paradas. Dale, ibas a decir algo. No, digo, y mucho más con estos gobiernos de derecha que tenemos, desde la dictadura para acá, que se apoyan en estos que ya hablamos en la charla anterior de la bicicleta financiera y cosas por el estilo, digamos, ¿no?
Claramente la burguesía financiera y los grandes bancos siempre vienen siendo largamente los privilegiados. Yo diría hasta más que la burguesía agraria, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la burguesía agraria, ya te digo, eh, no vamos a decir que son unos pobres tipos que no llegan No, a fin de mes, ¿no? Pero en términos impositivos, por ejemplo, eh, podrían estar mucho mejor claro. si lograrían que, por ejemplo, les carguen con mayor carga impositiva a otros sectores y no a ellos. Claro, Eh, que los negocios financieros no lo tienen esa carga que los impositiva. negocios financieros no tienen esa carga impositiva. De hecho, cuando uno se pone a ver, bueno, la burguesía terrateniente, la burguesía industrial, suelen ser bastante golpeadas dependiendo del momento histórico. ¿Qué quiero decir? Y bueno, la burguesía terrateniente con retenciones, con que no le pagan anticipos a las exportaciones muchas veces, y la burguesía industrial también, muchas veces con la apertura, con la sobrevaluación del tipo de cambio, termina siendo golpeada. De nuevo, con esto no estoy diciendo que pobres burgueses vamos a hacer una vaquita que no llegan a fin de mes, No, no, pero no. En términos de lo que son los bloques de poder, de lo que es la burguesía en sí misma, estamos hablando claro, de esas características, de ese hay lugar, digamos. determinadas, claro, hay determinadas fracciones, como la burguesía financiera, que mal o bien, al menos el tiempo que estudié yo, que es convertibilidad y posconvertibilidad, siempre han terminado bien parados de una u otra manera. Incluso el único momento donde uno puede decir, acá la burguesía financiera casi que resbaló y no terminó resbalando, e incluso no terminó resbalando con ayuda de la burguesía industrial, fue en la salida de la convertibilidad. En la salida de la convertibilidad, los bancos, si uno se pone a recordar, los bancos eran parte de lo que se denominaba el bloque dolarizador. Hay como, nunca se planteó abiertamente y crudamente un grupo que decía yo quiero la dolarización y otro grupo que decía abiertamente yo quiero la devaluación, pero siempre hubo lobbies en el fin de la convertibilidad de cuál iba a ser la salida de la convertibilidad, cómo se iba a resolver el problema de la convertibilidad. Y bueno, en ese marco estuvo todo lo que fue el grupo productivo, encabezado por la Unión Industrial en aquel momento, que estaba la Unión Industrial, había algunos terratenientes, estaba la Cámara de la Construcción, si no me equivoco, que mal o bien terminaban planteando una salida evaluatoria. A ver, no lo planteaban abiertamente en sus documentos, pero sus componentes, por ejemplo, Roberto Roca, el hermano de Pablo Roca, el anterior Pope del grupo Techin, decía abiertamente, acá tenemos que meter una evaluación. Es decir, los principales cabecillas lo decían. Obviamente, poner por escrito, yo quiero una devaluación, es prenderse fuego. Por eso nadie lo pone por escrito, pero, digamos, lo deslizaban, lo planteaban con problemas de atraso cambiario y demás, etc. Del otro lado, las empresas privatizadas, todo lo que era el sector financiero, tenía como planteo a la salida de la convertibilidad ir hacia una dolarización. ¿Cuál era la finalidad? Básicamente que al mantener el peso fuerte, es decir, esquivar la devaluación y mantener un peso fuerte, esas eran empresas que no tenían competencia externa y por lo tanto obtenían ganancia en peso fuerte y podían girar ganancias en moneda fuerte. Es decir, las ganancias que obtenían acá las giraban, las podían girar a un tipo de cambio conveniente. Entonces, bueno, las instituciones bancarias abogaban por una salida de la convertibilidad en estos términos, en los términos de una dolarización. ¿Qué pasó? Bueno, se dio la convertibilidad, explotó por los aires, se da la devaluación y los bancos empezaron a temer porque, claro, tenían un descalce de monedas. Básicamente, tenían créditos en pesos y ellos habían tomado créditos, ellos dieron créditos en pesos y ellos tenían que pagar deudas en dólares. Entonces había un descalce de monedas que en un primer momento todos pensaron, bueno, esto le va a recontra pegar a los bancos. ¿Y qué terminó pasando?
la Unión Industrial, teniendo como ministro a de Mendiguren, presionó para que el Estado de una u otra manera le cubra el diferencial de tipo de cambio a los bancos. Y entonces los bancos recibieron ese diferencial de parte del Estado, y todo esto alrededor de qué. Y por eso siempre hay que prestarle mucha atención a cómo actúan estas distintas fracciones entre sí. ¿Por qué? Porque en los 90 la Unión Industrial decía, el poder financiero nos está esquilmando, nos está cobrando tasas usurarias, y en los 2000, cuando explota la convertibilidad, ¿qué es lo que dice la UIA? Nosotros necesitamos a los bancos. ¿Por qué? Porque la actividad industrial necesita a alguien que lo financie. Entonces, si los bancos entran todos en quiebra, a nosotros vamos también a entrar en quiebra atrás de los bancos. Y entonces hicieron lobby dentro del dualdismo, y ese fue quizás el momento donde más difícil del tiempo que yo estudio, ¿no? Convertibilidad y posconvertibilidad, el tiempo que más difícil la tuvo el poder financiero, el capital financiero. Y que fue salvado en parte, digo en parte porque también el capital financiero tiene un poder, un peso propio, ¿no? Pero bueno, fue salvado en parte por la misma unión industrial, que muchas veces se piensa que la industria está totalmente en contra del campo, que está totalmente en contra del sector financiero, se lo piensa como enemigos íntimos, y no, son todos burgueses. Después, obviamente que tienen demandas diferenciales en lo secundario, pero en lo principal todos quieren explotar a la clase trabajadora, ¿no? Respecto a lo que decías, que la burguesía industrial con el Mendiguren salió a rescatar a los bancos, digo, no le costaba nada, porque no era con guita de ellos, era con guita del Estado, o sea, con guita nuestra. Sí, pero, ¿sabés qué? Lo que decís es cierto, no le costaba nada, no era guita de ellos. Sí, igual no es que, eso no implica que automáticamente lo iban a hacer en cualquier circunstancia, digo, pero me parecía No, pero válido destacar. hay un elemento que vos nombrás y que es importante para también entender la misma dinámica interna de las distintas fracciones. Que muchas veces muchas veces las fracciones de la burguesía plantean directamente bajame impuestos y subí impuesto al consumo, IVA, y que lo pague la clase trabajadora. No obstante, muchas veces también las mismas fracciones lo que buscan es que le cobren a otra fracción. ¿Se entiende? Y muchas veces las mismas fracciones abogan por un recorte del gasto público con la finalidad, y acá está el tema, por eso te digo, ojo, porque también ahí jugaba esto que te voy a comentar ahora, abogan por el recorte de gasto público con la finalidad de tener la esperanza de el Estado recorta el gasto público, por ejemplo, de salvatajes a la banca, y después me puede recortar a mí el impuesto a las nuevas máquinas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Acá la burguesía industrial, siendo parte central del armado dualdista, aceptó que el Estado gaste en cubrir a la burguesía financiera, aceptó que gastando en la burguesía financiera quizás se perdía un recorte tributario que le hagan a ellos mismos, pero ahí privilegió que no caiga en quiebra las grandes firmas bancarias. ¿Por qué? Porque prefirió pagar un poco más de impuestos de ellos, pero tener una entidad que los financie cuando venga la mala o cuando pueda hacer algún negocio financiero que le cubra lo que no puede ganar productivamente. Y entonces es un elemento importante, ¿no? Porque muchas veces en la historiografía se plantea esto, ¿no? Que el capital industrial es la antítesis del capital financiero, o que el capital industrial es la antítesis del capital terrateniente, y justamente la gran mayoría de veces actúan básicamente en tándem, porque en el fondo, más allá de tienen diferencias y tienen diferentes programas muchas veces, pero en el fondo todos están buscando explotar a la clase trabajadora. Hoy en día lo vemos
que por más progre que sea, los empresarios pyme, todo el grupo de pymes de la industria, la CGE, no estoy hablando ni siquiera de la UIA, digo la CGE con todos la Confederación General Económica. General Económica, con todos sus pymes progresistas, todos están a favor de una reforma laboral. O sea, ahí no hay discusión de la posibilidad de que todos quieren una reforma laboral. Todos quieren dejar de pagar impuestos y que nos cobren más impuestos a las ganancias de cuarta categoría a los trabajadores. Todos quieren pagar menos aportes jubilatorios. Básicamente, todos están en favor de la pauperización de nuestras condiciones de vida. Y porque Ahí no hay... Ahí se benefician todas por igual. Las distintas fracciones de la burguesía se benefician todas por igual. En términos genéricos, con la reforma laboral, claramente. Sí, ahí no hay fisuras. Después podemos ver, sí que hay fisuras, por ejemplo, en una discusión sobre cuál tiene que ser el nivel de tipo de cambio. Y bueno, ahí la burguesía industrial y el campo van a pedir un tipo de cambio más alto, los sectores importadores un tipo de cambio más bajo, el comercio. Bueno, ahí hay debate. Pero en las cuestiones más generales no hay debate. Por ejemplo, ¿dónde tiene que estar la tasa de interés? Y bueno, la burguesía industrial y los sectores terratenientes van a querer una tasa de interés más baja para poder fondearse de manera barata. El sector financiero va a pedir una tasa de interés más alta para obtener mayor rendimiento. Pero digo, en las cuestiones estructurales donde una clase disputa a la otra, ahí no hay matices. Y de hecho eso es algo que yo levanto mucho en los debates, sobre todo con el reformismo, porque siempre el reformismo piensa que existe un sujeto social llamado burguesía nacional, que en algún momento a la clase trabajadora nos va a venir a salvar y nos va a llevar a un lugar idílico, ¿no? Y yo siempre lo que les digo es, ustedes miren ahora la Unión Industrial, la CGE, la CAME, todos esos empresarios progres que supuestamente el reformismo siempre está esperando que lleguen a salvarnos del malvado capital internacional y capital financiero y demás, esos son los que están bregando porque haya una mayor flexibilización laboral, porque los salarios se vayan más para abajo. Ahí no hay diferencia de clase. En ese sentido, y volviendo a lo que charlamos al principio, la burguesía tiene una conciencia de clase y tiene sus intereses recontra claros. ¿Tiene debates internos? Sí, obvio. ¿Tiene matices políticos? Sí, obvio. Pero ¿saben a grandes rasgos para dónde tienen que patear? Seguro. Nosotros tenemos dentro de nuestras filas gente desde que te dice hay que darle tiempo a Milei hasta gente que dentro de poco va a decir hay 2027. Digamos, tenemos todo eso metido en nuestras filas. Tenemos y cada vez más cantidad de gente, digamos, más cantidad de gente de la clase trabajadora, hablando de la clase trabajadora en el sentido más amplio, porque cada vez es más diversificada la clase trabajadora, que ha votado este gobierno y lo sigue apoyando, digamos. Yo me canso de discutir con trabajadores y me comentan un montón de otra gente, digamos, que sigue diciendo, no. El otro día, charlando con un trabajador gráfico, está bien, es un vendedor, digamos, no está en el taller, pero sus compañeros piensan lo mismo. El problema no es que el dólar está barato, el problema es que los precios están caros. Tienen que bajar los precios. El discurso de Milei, exactamente el discurso de Milei, digamos, ¿no? Sí. Es terrible. Bueno, digo, justamente, claro, ahí está la dificultad de la conciencia, como decías vos. Pero sí, te quiero hacer una pregunta. Te hago un agregado sobre esto, porque es algo que todo este tiempo de gobierno de Milei, yo lo vengo discutiendo en varios ámbitos. Yo laburo, le doy una mano a algunas entidades sindicales clasistas, y muchas veces siempre está la cuestión en la izquierda de decir, y no, porque la burocracia no moviliza, ¿no? Y en la base, hablando con dirigentes de base, es decir, dirigentes que tienen charla con la base,
muchas veces estos dirigentes te dicen, ¿sabes qué pasa? Hoy en día, si yo llamo una acción, no sé cuánta gente va. Claro. Es decir, con esto, ¿qué quiero decir? No estoy salvando, no estoy diciendo la burocracia hacen bien, ¿no? ¿Qué No, quiero no, decir? no. Que muchas veces esa misma burocracia tira para atrás las movilizaciones, muchas veces porque son burócratas y quieren mantener la paz social, pero muchas otras veces, inclusive cuando se ven atacados en sus más bajos y asquerosos intereses, muchas veces tienen miedo de no lanzar una acción para no salir levantando el dedo y quedar ellos solos adelante y quedar demostrando que no tienen llegada en la misma base. Y hoy en día, más de un dirigente de base me lo ha dicho esto. No, ¿sabés que en este sector estuve hablando de este sector y de este otro sector que no quieren llevar adelante acciones directas por temor a que no tenga acatamiento esas acciones directas? Y está pasando y desgraciadamente, a ver, esto que está pasando ahora no quiere decir que eternamente nos vaya a pasar. Quizás dentro de 2 semanas cambia la cosa y las mismas bases vuelven bajo el lema de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Ujú. Pero hoy en día está pasando esto y no quería dejarlo pasar porque es No, algo no. que siempre es bueno, porque si no nos quedamos siempre con que estamos mal por que la burocracia es mala y ya, pero también, bueno, nada, tenemos un problema de conciencia, ¿no? Pero, Que nos cuesta laburar ahí abajo. a ver, la burocracia no está ahí gracias a una guardia pretoriana que se la pasa reprimiendo a los trabajadores. La burocracia está ahí y no hay grandes movimientos para derrocarla. Hay toda una serie de sindicatos que nosotros acá en el canal venimos empezando a entrevistar y mostrar que están armando sindicatos paralelos a los grandes sindicatos burócratas, digamos. Pero por ahora son pequeñas movidas todavía, ¿viste? El Ojo, sindicato principal de la rama sigue siendo, y los sigue laburantes siendo siguen apoyando a esa burocracia. una cosa importante. El día que estemos a punto de sacarle el sindicato, ahí va a aparecer la Guardia Pretoriana. ¿Eh? Sí, Eso no, no, por por supuesto. ahora no es necesaria. No, Por claro, ahora no es no, necesaria. está bien, pero te quiero decir que sigue funcionando la formalidad de la democracia sindical y los trabajadores Totalmente. siguen bancando por acción o por omisión a esa burocracia. No, lo Sí, de la sí, Guardia sí. Pretoriana, entrevistamos el otro día a la gente de Citraic, que sindicato de trabajadores de la industria de la construcción, el paralelo, no la UOCRA, digamos, que tiene una reivindicación más clasista, y justamente nos contaban cómo al inicio, obviamente empieza como todos, una fracción interna que luego se abre. Y al inicio, bueno, sí, tenía la patota de la UOCRA encima, ¿no? O sea que la Guardia Pretoriana aparece claramente. Vos mencionaste que ahí me diste pie porque tengo una pregunta ahí anotada casi desde el principio. Dale. Mencionaste el tema del reformismo, que el reformismo cree en una burguesía nacional. Y básicamente esa burguesía nacional la asocia con la burguesía industrial o con ciertos sectores de la burguesía industrial. ¿Podemos decir que la burguesía industrial argentina sufre de alguna clase de anomalía? Porque vos dijiste que la burguesía industrial es mercado internista, básicamente, porque no tiene la capacidad de ser una industria que produce competitivamente para la exportación. Y a pesar de depender del mercado interno, en términos políticos, esa burguesía industrial siempre está con los gobiernos que llevan adelante planes que lo que hacen es destruir el mercado interno. ¿Cómo se entiende? Eh, es un tanto más complejo. A ver, ¿por qué digo que es un tanto más complejo? La burguesía industrial, yo justamente vengo trabajando hace un tiempo en mi tesis doctoral sobre la Unión Industrial Argentina, que si se quiere es la representación orgánica más importante de la burguesía industrial. Después tenemos organizaciones más chiquitas, CGE y demás, pero bueno, la UIA es la representación más importante de Sí, la sí. burguesía industrial. En ese sentido, uno, ¿qué es lo que ve? La burguesía industrial, para decirlo de alguna manera esquemática, y ahora profundizamos, es casi siempre, tiende acordar con todos los gobiernos, de una u otra manera.
no, me expresé mal, no tiende a acordar con todos los gobiernos. No, no busca per se ponerse en contra de ningún gobierno. Solo se pone en contra de determinados gobiernos ya cuando la presión es extrema. Y cuando digo presión de las bases. Cuando uno mira cómo evolucionó la acción política de la Unión Industrial, primero vamos a la postconvertibilidad, que es lo más cercano y es lo que yo saqué en mi último libro. Uno encuentra que, bueno, la Unión Industrial fue la principal aliada del kirchnerismo en el bando burgués. O sea, el kirchnerismo tenía una lógica tripartita: Estado, CGT, Unión Industrial. Eran como la lógica corporativista de cuando había que cerrar paritarias, se sentaba Moyano y el que era en ese momento Méndez, o los distintos presidentes de la Unión Industrial, y cerraban primero la paritaria de camioneros como paritaria testigo y después con acuerdo iban cerrando el resto de paritarias. En ese sentido uno dice, bueno, el kirchnerismo de una u otra manera hubo algún fomento al mercado interno y por eso estuvo aliada a la Unión Industrial, al kirchnerismo. Ahora bien, esta alianza duró más o menos hasta el 2012-2013, si no me equivoco. Ahí se rompe esa alianza y de nuevo estamos hablando de un gobierno que de una u otra manera estaba fomentando ese mercado interno, pero se rompe esa alianza. ¿Por qué? Básicamente, ese fomento de mercado interno termina deviniendo en intervención de precios, en cepo, en imposibilidad de girar dinero y en una inestabilidad creciente. Y la burguesía, en ese sentido, la burguesía industrial, tiene una lógica de que todo bien con el mercado interno, que me cubrís y me protegés el mercado interno, pero a su vez, si no me dejás hacer todo este otro tipo de cosas, y de a poco, cada vez más sectores de la misma industria se van a poner en contra del gobierno. Llega un momento donde esos sectores que se van poniendo en contra, en un primer momento son 2 o 3, y después terminan siendo mayoría. En los 90 pasa algo exactamente al revés. En los 90 estamos hablando de un gobierno, y ahora vamos a ver los 90 y después venimos a la actualidad. En los 90 tenemos un gobierno que podemos decir que no se preocupaba tanto por el mercado interno, sino que hace una apertura comercial bastante fuerte, pone un tipo de cambio muy sobrevaluado, y entonces deja que entre absolutamente todo de afuera. No obstante, la burguesía, la apertura y la sobrevaluación del tipo de cambio perjudican a la burguesía industrial por definición. Dijimos que es una burguesía que no puede competir, que se le complica cuando. No obstante, el gobierno de Menem le dio a la burguesía toda, y dentro de esa burguesía toda, la burguesía industrial, un elemento muy importante que hacía tiempo que no tenía esa burguesía. ¿Que cuál era? La estabilidad para hacer negocios. Entonces, ahí, ¿qué se jugó adentro de la Unión Industrial? En un primer momento, más o menos periodo 1989-1993, la Unión Industrial tuvo muchas internas sobre cómo posicionarse ante el menemismo. 1992-1993, cuando ya se estabiliza el plan de convertibilidad, podemos decir, dentro de la burguesía industrial hay sectores más competitivos y sectores menos competitivos. En términos generales no es muy competitivo la industria, pero dentro de esa no competitividad hay algunos sectores que se bancan más la competencia que otros. Entonces los sectores que se bancaban un poco más la competencia que otros decían, todo bien con que me abras la economía y que se mueran todos esos chiquititos, pero me estás dando a mí estabilidad para hacer negocios, y encima se morían los chiquititos y estos grandes se comían el mercado de esos chiquititos. Ocupaban el lugar que dejaban. Ocupaban el lugar. Eso parió, por decirlo de alguna manera, un periodo muy largo de donde la burguesía industrial, la UIA, la representación de la burguesía industrial, fue muy aliada del gobierno menemista, 1993-1997. Y uno lo mira sin saber estas minucias y dice, pero ¿cómo fueron aliados de un gobierno que le abrió la competencia y demás, etcétera? Bueno,
Por un lado, porque le dio estabilidad, y por otro lado, esa estabilidad le permitió traer máquinas de afuera baratas, le permitió absorber competencia, y entonces los que sobrevivieron, ese periodo les sirvió muchísimo, y de hecho la rentabilidad industrial en ese periodo mejoró. Después, ¿qué pasa? Ya con la devaluación del 97, 98, que fue Rusia, Brasil, Asia, toda esa seguidilla de devaluaciones, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hacer que va a pasar un auto con volumen alto, con urbano bonaerense. Bueno, les decía, 97, 98, aquellos sectores que en otro momento, con un tipo de cambio un poco más favorable, se bancaban la competencia internacional, ya con las devaluaciones de todos estos países se empiezan a bancar cada vez menos la competencia. Y entonces, cada vez más sectores se empezaron a decir, está todo bien, pero ya esta apertura ya no me copa tanto. Tanta apertura, tanto peso sobrevaluado, y entonces ¿qué terminaron haciendo? Terminaron configurando lo que fue la salida devaluacionista. Y si uno mira estos dos periodos y lo compara también con este periodo, también tenemos una lógica similar. ¿Qué quiero decir con esta lógica similar? Y que tenemos sectores, como por ejemplo calzado, marroquinería, juguetería, que son sectores que, podemos llamarlo así, no le importa mucho la estabilidad, lo que le importa es la protección. Y tenemos otros sectores, alimentación, acero, celulosa, que lo que te dicen es, me importa la protección, pero si me das estabilidad, me puedo bancar una caída de la protección. Y entonces, ¿a dónde llegamos hoy en día? Llegamos a un sector industrial que, si bien es crítico, tiene un apoyo crítico hacia Milei, todavía no se planteó como un sector abiertamente crítico hacia el gobierno, como sí lo fue la Unión Industrial entre el 99 y el 2001, por ejemplo, como sí lo fue la Unión Industrial entre el 2013 y 2015. Es decir, uno, para encontrar periodos donde la Unión Industrial fue crítica, abierta, fue abiertamente opositora al gobierno en ejercicio, encuentra periodos muy cortitos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque de una u otra manera se fue acomodando la interna como para que esos periodos duren poco. Bueno, todavía tenemos hoy en día, y llevándolo hoy a la actualidad, tenemos una Unión Industrial que, frente a un gobierno que después de prácticamente 10 años de inestabilidad creciente, mal o bien y muy precariamente, está estableciendo algún tipo de estabilidad. Yo no tengo mucha fe en que esta estabilidad se mantenga mucho tiempo, pero ¿qué quiero decir? En relación a la inestabilidad creciente que veníamos teniendo, bueno, hay un cambio en eso, y además un gobierno que no solo provee algún tipo de estabilidad, sino que provee algo más que importante para la burguesía toda, que es un disciplinamiento sobre la clase trabajadora, que es una reforma laboral que, por ejemplo, genera penas sobre la ocupación de planta y el bloqueo de portones, que empieza a hablar de eliminar el aporte solidario a los sindicatos, que empieza, que es un gobierno que es abiertamente patronal y no tiene mediaciones en eso. Entonces, bueno, muchos burgueses que por ahí los está perjudicando la cuestión de la apertura, dicen, yo me banco un poco más de apertura, pero bueno, dame reforma laboral, dame estabilidad. Es decir, ahí se chocan lo que sería la demanda de la burguesía como clase, las demandas de la burguesía como clase, con las demandas particulares de los sectores. Entonces, bueno, muchos sectores de la industria dicen, mientras que me des las demandas de la burguesía como clase, yo me como los garrones de la burguesía industrial como sector. Y sigo apoyando de una u otra manera. Obviamente que si esto sigue su rumbo
y el tipo de cambio sigue apreciándose, en algún momento la Unión Industrial va a romper con el gobierno. ¿Por qué? Y porque, a ver, por decirlo de alguna manera, por ahora el 60% de los industriales sigue sobreviviendo con este tipo de cambio, pongámosle. Si sigue sobreapreciándose el tipo de cambio, después va a ser el 50, después el 40, después el 30, y ya los que sigan sobreviviendo van a ser una minoría, y entonces, claro, vas a tener a todos los industriales pidiendo una devaluación, un cambio en el programa de gobierno. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender eso, ¿no? Las demandas que son de la burguesía como un todo y las demandas que son de un sector particular, y cómo muchas veces los componentes de ese sector particular aceptan algunas malas, por decirlo de alguna manera, en pos de recibir mejoras como burguesía, no como fracción de la burguesía. No sé si se entendió. Sí, sí, sí. Es un tema, soy consciente que es un tema que es bastante complejo y bueno, y cuesta muchas veces. Pero es claro, y a eso, en relación a esto quería continuar un poco. Uno puede tener un esquema muy básico de decir, bueno, ante cada política o ante cada gobierno hay una burguesía en particular que lo apoya y una que no lo apoya, ¿sí? Pero claramente no es así por lo que vos estás diciendo, y que la cuestión es infinitamente más compleja. Un mismo sector de la burguesía, a lo largo del mismo gobierno, de acuerdo a cómo van cambiando las circunstancias, cómo se van modificando las políticas y cómo la incidencia y las consecuencias de esa política afecta a esa burguesía, puede ir cambiando de posición. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Claramente. Sí, Y eso, sí, sí. eso es lo que viene ocurriendo. Ahora, así todo, podemos asociar algún gobierno en particular básicamente con un tipo, con una fracción de la burguesía, o algún tipo de política que claramente va a tener el apoyo de alguna fracción de la burguesía. Sí, 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 claramente. A ver, yo lo que diría es, no es que no sería tan tajante en decir, en cada gobierno hay una fracción que apoya y otra que está en contra. Yo lo que diría es más en un degradé. Hay alguna fracción que apoya más, una fracción que apoya menos, y es posible que esa fracción que apoye menos termine poniéndose en la oposición. O sea, pasa. En este sentido, ¿qué tenemos? Y bueno, podemos decir, en los 90, las fracciones financieras, algunos grupos empresarios, pero ahí, ¿cuál es el tema con los 90? Es muy difícil pensar en términos de fracciones porque si se quiere, el eje no, pero el sector que mayor rentabilidad nueva generó fue todos los sectores de las privatizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A las privatizaciones entraron capitales de muchos sectores. Después podemos decir, bueno, era el sector, después podemos decir, y bueno, es la fracción privatizada. ¿Qué quiero decir con eso? En los 90, quizás la Unión Industrial apoyó a Menem, sobre todo en 93-97. Después la apoyó, se fue alejando hasta el 99, y a partir del 99 podemos decir que, bueno, fue parte de algún armado que inicialmente fue muy incipiente y después se tornó abiertamente opositor. Después tenemos el sector terrateniente. A lo largo de toda la convertibilidad tuvo sus reparos hacia el menemismo. Los sectores que no tuvieron tantos reparos y que siempre fueron que acompañaron al menemismo bastante, bueno, fueron el sector financiero, las privatizadas, las empresas privatizadas, y después quizás no tuvo tanta exposición, pero lo que fue comercio y construcción también apoyaron mucho al menemismo durante todo el periodo. Después, en la posconvertibilidad, básicamente el kirchnerismo
al menos en los primeros 2 gobiernos, la Unión Industrial fue, si se quiere, el principal aliado en la burguesía que tuvo el kirchnerismo. Tuvo como gran opositor durante todo el ciclo de gobiernos kirchneristas el sector terrateniente. Claro. El sector terrateniente. El sector financiero, si bien nunca fue un aliado directo, un aliado que estuvo espalda con espalda, como sí fue la Unión Industrial, siempre mostró un apoyo hacia el kirchnerismo. Es decir, siempre fue mostrando apoyo no tan militante, podemos decirlo, como lo fue la Unión Industrial hasta 2011, porque convengamos que la Unión Industrial inclusive se pone del lado del kirchnerismo en la crisis de la 125, es decir, en el momento donde las papas más quemaban, inclusive cuando Moreno truchaba las cifras del INDEC, la Unión Industrial decía, no, pero vienen bien las cifras. Después se puso un poco a discutir, pero, o sea, lo bancó espalda con espalda prácticamente hasta el 2011, con algún que otro ida y vuelta, pero lo bancó hasta el 2011. Y te decía, el sector terrateniente estuvo en la oposición. El sector de comercio durante el kirchnerismo fue y vino bastante, en realidad fue bastante aliado del gobierno hasta que Moreno aparece en la Secretaría de Comercio. Claro. A partir de ahí, recordemos el famoso Coto, yo te conozco, de Néstor, que le dice en un discurso, yo sé quién está haciendo la inflación, de Coto, que yo te conozco. Y lo que es construcción, sí, la construcción apoyó bastante al kirchnerismo, básicamente por todo lo que fue los planes de obra pública. Claro, le fue muy bien en la construcción. Ahí le fue muy bien. Después, durante el macrismo fue tiene como 2 etapas el macrismo. Una primera etapa, si se quiere, hasta las elecciones de medio término, donde prácticamente todos los sectores de la burguesía apoyaban al gobierno por una cuestión de que justamente Macri era uno de ellos, y no solo era uno de ellos, digamos, era su apuesta. ¿Qué quiero decir con que era su apuesta? Era el tipo que les había prometido que iba a ir para adelante con todo lo que ellos le demandaban. Entonces, en un primer momento le dio cierta estabilidad, le brindó algunas mejoras, le brindó alguna que otra legislación laboral, pero después, bueno, cuando se le fue todo de las manos, empezó a perder aliados, ¿no? Básicamente, siempre es fácil, siendo representación burguesa, siempre es fácil criticar un gobierno que está en decaída que criticar un gobierno que está en la cresta de la ola. Claro. Básicamente, a ver, el kirchnerismo de Néstor era muy difícil, por más de que a vos como empresario te vaya mal, era muy difícil criticarlo. ¿Por qué? Porque era un gobierno que venía en su vida. Sí. Entonces, criticar un gobierno así, o mismo al menemismo, después que empezó a funcionar el plan de convertibilidad, y había muchos sectores que no les cerraban las cuentas por ningún lado, pero era muy difícil motorizar la crítica. ¿Por qué? Y porque frente a eso tenías una solidez política tremenda. Entonces, bueno, durante el macrismo podemos decir que el primer periodo tuvo, no vamos a decirlo en términos monolíticos, a toda la burguesía a favor, pero tuvo un apoyo bastante fuerte de la mayoría de la fracción de la burguesía. Y ya en el segundo periodo, en 2018-2019, y bueno, ya ahí la misma Unión Industrial volvió a buscar volvió a empezar a relacionarse de nuevo con el peronismo. El mismo campo, muchos sectores empezaron, cuando empezó a frenar la baja de retenciones, empezaron a poner algunos peros. Si bien el campo fue uno de los que más bancó a Macri, porque bueno, le bajó retenciones en gran parte de su gobierno. Pero bueno, obviamente, en política nadie te acompaña al cementerio, básicamente. Entonces, bueno, cuando ya empezó la decaída, nadie más lo acompañó. Otra preguntita. Estamos hablando de fracciones: burguesía agraria, burguesía industrial, burguesía comercial, burguesía financiera. Ya después,
y después de esto ya nos metemos con el actual gobierno. ¿Están claramente delimitados en términos de los sujetos, de las personas que juegan toda su guita en una de esas fracciones de la burguesía, o sea, en una actividad? ¿O hay cada día más permeabilidad, digamos? El mismo tipo invierte un poco acá, un poco allá y un poco en lo otro. No, la segunda, la segunda. Cada vez hay más, cada vez las fronteras de las fracciones se vuelven más difusas. ¿Qué quiero decir con esto? Y hoy por hoy, no sé, Techint. Techint es acero, pero a su vez ya está metiéndose en petróleo, entonces se están diversificando. FATE. FATE, Madanes Quintanilla, tiene FATE, produce cubiertas, tiene Aluar, produce aluminio, pero ahora está trabajando está poniendo guita en un, esos no trabajan nunca, está poniendo guita en un parque eólico, ¿se entiende? ¿Qué quiero decir? Cada vez son más difusas. No obstante, más allá de que cada vez son más difusas, no dejan de existir, si se quiere, grandes colocaciones. Claro, siguen teniendo un interés principal. Siguen teniendo un interés principal. Siguen teniendo un interés principal. Todavía no existe el empresario que está igualmente posicionado en todas las fracciones de la burguesía. No, a ver, hay empresarios que siguen teniendo intereses principales en determinado sector. Obviamente, como lo plantea cualquier director financiero, hay que distribuir el riesgo, ¿no? Es la mejor estrategia, distribuir el riesgo. Pero ello no quita que, bueno, no sé, Techint siga teniendo, al menos por ahora, el centro de su actividad en los caños sin costura, por ejemplo. Porque tiene toda el expertise, como se dice ahora. Totalmente. Pero ojo, quizá dentro de 10 años es sí, solo sí. petróleo, ¿no? Sí, se entiende a lo que voy. Pero sí, cada vez existe más, es más permeable. Pasaría algo similar a lo que ha pasado históricamente con la relación ya no capital-fracción, sino capital-país. ¿Qué te quiero decir con esto? Y bueno, a ver, no sé, Pirelli, hablo mucho del neumático porque, bueno, laburo con los compañeros del neumático. Pirelli es una empresa que históricamente fue italiana. Bueno, ya no es más italiana. Ahora ya no es más italiana. Pero, bueno, los chinos de a poco fueron comprando, hasta que de un momento a otro tuvieron la mayoría en el paquete accionario. Entonces se va, si se quiere, desdibujando la relación capital-país. Bueno, lo mismo pasa con la relación capital-fracción. Los capitales van migrando o van diversificando, pero eso no quita que no haya, si se quiere, marcas del pasado, por decirlo de alguna manera, de donde siguen teniendo una presencia muy importante, muy importante. Sí, ahora, y puede ser que la fracción financiera, y en Argentina particularmente, pueda tener un grado de autonomía o separación de no tanta comunicación con el resto de las actividades. En realidad, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué sería no comunicación? Es que no, la fracción financiera, podemos decirlo así. Dado que básicamente son capitales transnacionales. Ojo, la industria también son capitales transnacionales. ¿Cuál sería la diferencia quizás? Los industriales, los terratenientes, tienden a diversificar en otros sectores. Existe eso. ¿Qué quiere decir? Y bueno, un gran empresario industrial quizás se mete en el mercado de la energía, ponele. Y alguien de la energía quizás se mete en la industria del software y así sucesivamente. Sí. Ahora, yo no conozco tantos casos de banqueros
que se hayan metido, ojo, por ahí existen, por ahí existen. Yo no conozco, al menos, tantos casos de banqueros que se hayan metido en el software o la energía. Es como que, nada, me suena más a que, y esto quizá lo estoy tocando un poco de oído y cabe la pena aclararlo, ¿no? Pero sí conozco de industriales que se han ramificado por otros lados y no conozco tantos casos de banqueros que se hayan metido en comercio, en industria. Quizás sí, ahora pensándolo en términos de Galperín, ponele, gente de comercio que se metió en el rubro bancario. Pero Galperín es un nuevo industrial, digamos, es de la nueva generación. Sí, totalmente. Y creo que el comercio con actividad financiera está bastante cercana, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí la verdad, debo decirlo, ¿no? No tengo un estudio sistemático de ese tema, pero se me ocurre eso. Viendo trayectorias, sí, el industrial, conozco muchos industriales que se diversificaron, inclusive muchos industriales que tienen campo, claro, que pero pasaron, no necesariamente. Pero no ubico, no se me viene a la cabeza, también hay que pensarlo algo bastante básico, que es la industria, si bien tenemos capitales muy concentrados como Techin, como Arcor, la industria son muchos pymes y son muchos. Los bancos son 10, claro. 15. Tampoco es que conocería tanto. Claro, es un mercado muy concentrado y cada uno de ellos maneja unos niveles de números de capital que por ahí a los industriales argentinos no les da el tupedio. Totalmente, ¿no? Y también lo pienso en el término de que me va a ser más fácil escuchar y conocer la anécdota de un industrial que se compró un campo, porque son muchos y siempre te surge, y no, que este ahora también tiene la estancia tanto y hay de esos, y que es más difícil escuchar la anécdota de que un banquero se compró un campo. ¿Se entiende? Sí, bueno, sin yo ser un economista y sin ser un estudioso del tema, pero sí un lector o un escuchador de estas cuestiones, es la impresión que tengo, digamos, ¿no? Bien, bueno, vamos a ¿qué pasa con la burguesía? Todas las distintas fracciones de la burguesía apoyan al Pelado, a nuestro actual presidente. Al Peluca. Al Peluca, no al Pelado, sí. A ver, qué buena pregunta. A ver, yo hoy no se me ocurre una fracción, como decir, una fracción importante, que sea abiertamente opositora. ¿Qué quiero decir con eso? De nuevo, hay fracciones que están más cercanas y bancan con todo lo que tienen, y fracciones que son más cautelosas. Yo que estudio la Unión Industrial, te podría decir que, bueno, dentro de la Unión Industrial hay un apoyo crítico, claro, y que cada vez es más crítico y menos apoyo. Pero no deja por ahora de ser apoyo. De hecho, ahora hay cambio de autoridades. Básicamente por este ataque al mercado interno. A ver, ¿por qué es cada vez más crítico? Por la apertura, por la sobrevaluación del tipo de cambio. Ahora, ¿por qué no deja de ser apoyo? Porque dije, apoyo crítico, que cada vez es más crítico, porque cada vez hay más apertura, porque cada vez el tipo de cambio está más sobrevaluado. Ahora, ¿por qué no deja de ser apoyo? Y porque mal o bien está generando algún esbozo de estabilidad que toda la burguesía por definición requiere, y a su vez está generando algún esbozo de disciplinamiento de la clase trabajadora, que toda la burguesía por definición requiere. Entonces, de nuevo, es apoyo y es crítico, y ya más o menos explico por qué es un apoyo crítico. Después tenemos, el sector del campo tiene una situación bastante parecida. ¿En qué sentido? Los del campo creyeron que venía Milei, le sacaban las retenciones y que iban a hacer Gardel con guitarra eléctrica, y hoy en día le sacó las retenciones momentáneamente, le dijo en cualquier momento te las vuelvo a poner,
y encima le tiene un tipo de cambio que no le conviene tanto al campo liquidar. Entonces está en una situación también de apoyo crítico que cada vez tiene más críticas. De hecho, en los últimos días un dirigente del campo explicaba cómo hacer para no liquidar y entrar en el carry trade sin liquidar. Porque Milei básicamente lo que les planteaba es liquiden, agarren esas divisas y entren en el carry trade. Bueno, este otro dirigente del campo explicaba una pirueta financiera que se podía entrar en el carry sin liquidarle la cosecha a Milei. Entonces está este tire y afloje. Ojo, hay una cuestión que es fundamental, y es que la burguesía, al igual que lo que nos pasa en la clase trabajadora, ¿no? La pregunta es, ¿cuál sería la alternativa a Milei? ¿No? Entonces, también eso también explica mucho por qué Milei, a pesar de muchas veces hacer políticas que le pegan a la burguesía terrateniente, a la burguesía industrial y demás, etcétera, ¿por qué sigue teniendo sobre todo la clase trabajadora, ¿no? A nosotros nos está haciendo un ajustazo, ¿y por qué sigue teniendo el nivel de apoyo que tiene? Y bueno, en parte, además de por todo esto que vengo nombrando, ¿no? La cuestión de la estabilidad, el disciplinamiento de la clase trabajadora, ¿qué otro actor político le brinda hoy en día algún tipo de certeza a la burguesía que va a seguir sosteniendo este nivel de ajuste, este nivel de disciplinamiento? De la misma manera que nosotros como clase trabajadora, a ver, yo no voy a votar a ninguna alternativa reformista, pero digo, el laburante de base también está un poco desesperanzado, también porque la pregunta es, ¿y a quién tendría que votar? Te preguntan, ¿no? Si ya los peronistas ya te cagaron, el PRO te cagó, y bueno, y tampoco faltan alternativas en ese sentido, ¿se entiende? Sí. Entonces, bueno, la burguesía también sufre esa falta de alternativa y muchas veces se tiene que comer, inclusive, está bien, estamos todos de acuerdo, la burguesía vota con el signo pesos y piensa en pesos, pero muchas veces se tiene que comer bravuconadas de Milei, de que le diga, no sé, a los industriales que viven del sector agropecuario, a los agropecuarios que le diga que son todos unos avaros que están, no me sale la palabra, pero que están negociando con la cosecha, que no liquidan. Eso tampoco está bueno para un burgués, ¿no? Que delante del resto de la sociedad te tilden de especulador, de devaluacionista, de lo que sea. Pero bueno, por algo se lo bancan. O sea, porque hay intereses objetivos que dicen que algunas cosas que ellos estuvieron pidiendo durante 10 años, Milei le está dando, llámese estabilidad, llámese disciplinamiento de la clase trabajadora, y además porque no existe otra alternativa. Obviamente que el sector financiero está haciendo fortunas con todo este esquema. Obviamente la energía, ¿no? Sí, todo lo que es la energía están llenándose de plata. El comercio no tanto. No obstante, en las últimas semanas se mostró un alineamiento bastante fuerte del comercio, al menos las grandes cadenas, con el gobierno cuando rechazaron las listas de Arcor y de las principales alimenticias. Ahí cabe, porque el comercio no está vendiendo lo que vendía antes, claro. Todavía no se recupera el consumo, y entonces el comercio no está vendiendo lo que vendía antes, pero también cabe decir que la estabilidad a un comerciante lo ordena. O sea, no tiene que estar continuamente pensando en cómo hago para ganarle al stock y que no pierda y que tengo que salir corriendo a comprar nuevo stock porque si me paso 2 días tengo un aumento de precio. Bueno, eso también, claro. Gusto o no, la estabilidad yo creo que es un elemento muy importante que desde el marxismo poca bola se le da a la estabilidad como elemento para entender a la burguesía y que deberíamos prestarle más atención. Y como condición disciplinadora también. Totalmente. Pero bueno, eso, la cuestión del disciplinamiento, mal o bien,
dentro de la literatura del marxismo se ha escrito mucho, ¿no? Sobre el disciplinamiento de la clase trabajadora, pero no tanto sobre la demanda de estabilidad de la burguesía. Ah, bien. Se le ha dedicado muy poco y creo que debemos dedicarle más porque básicamente un burgués quiere estabilidad para planificar su inversión, para planificar sus ventas y para planificar su rentabilidad. O sea, Claro. es fundamental. Sí, deben ser mínimos los sectores que se pueden beneficiar con cierta inestabilidad. No se me ocurre cuál, pero algunos debe haber. No, inclusive ahí hay un elemento importante. Yo hace un tiempo tuve en un canal que se llama Diálogos, tuve un debate con un historiador, podemos decir reformista, peronista. Su planteo era que la burguesía local se favorecía de las crisis y por eso las creaba. Yo lo que le decía era, no es que la crea la crisis. La crisis se da y en ese despelote algún burgués gana, pero muchos burgueses pierden. A ver, el burgués no quiere la crisis. Que algún burgués gane en la crisis es como decir, bueno, vino la ola y yo la surfié. Pero Claro. yo no creo la ola, yo no generé la ola para que me pase por arriba. Porque de la misma manera que yo fui el afortunado que la surfió, puede ser que la ola me pase por arriba y me ahogue. ¿Se entiende? Que Sí, sí. las crisis son eso. Son situaciones donde muchos pierden y algunos ganan. Entonces, ¿qué te quiero decir? Existen sectores que en las crisis o en la inestabilidad ganan, sí, pero son más los sectores que pierden. Entonces la burguesía como que hace, no quiere eso. No quiere vivir en ese caos que no puede planificar de acá a 2 días. Recién dijiste hace 2 minutos, referido al gobierno de Milei, todavía no se recupera el consumo. Mi pregunta es, dado que este gobierno, yo creo desde por lo menos los años 40, ha sido el gobierno que ha generado de manera más rápida y con mucho mayor intensidad y profundidad un corrimiento de los recursos, de los ingresos de los sectores trabajadores a la burguesía, creo yo, como nunca antes ha pasado, y tampoco de manera tan rápida. ¿Es posible que se recupere el consumo con este plan de gobierno? Por un lado, no sé si habría que compararlo, las magnitudes. Me suena que Dualde generó una transferencia más grande. Transferencia, no me salía el valor. ¿Sí? Y imaginémonos que Dualde metió una devaluación de 1 a 4, ¿no? Sí. Y sin paritarias, porque en ese momento no había paritarias. Hay que mirar los datos, pero bueno, digo, está entre las mayores transferencias, sin lugar a dudas. Eso sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿se puede recuperar? Me cuesta pensar que se recupere en términos, al menos en el corto plazo, ¿no? Pensando de acá al año que viene, que se recupere de manera, vamos a llamarlo, genuina. ¿Se puede dar un boom de créditos, que no es una manera genuina de alentar el consumo? Sí, puede darse. De hecho, se da una situación bastante rara que el consumo masivo, supermercados y shoppings, no despega, no obstante, la venta de autos, la venta de productos durables está creciendo. Justamente, fomentada por qué? Fomentada por el mismo crédito. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? De acá al año que viene, de manera genuina, no creo que esto repunte. No creo, no veo lo que se llama, lo que los economistas llamamos los drivers, básicamente un aumento sostenido y generalizado, que eso es importante, del salario. Ahora lo que se ve es que, bueno, los últimos meses no, pero vino creciendo el salario registrado. No obstante, el salario no registrado, el salario estatal,
no crecieron mucho, se recuperaron un poquito del golpe de la asunción de Milei, pero no crecieron a niveles pre-Milei. Por lo tanto, falta muchísimo para que eso realmente motorice un crecimiento genuino del consumo. Vos pensás que todavía el que labura en el Estado sigue estando en el 15º subsuelo. El que labura informal sigue estando muy por abajo. Los únicos que más o menos alcanzamos, digo alcanzamos porque yo tengo una parte de mi salario es privado registrado. Los únicos que más o menos alcanzamos al nivel pre-Milei somos los privados registrados. Yo también tengo una parte de estatal, básicamente docente. Eso es lo que dice el gobierno. Yo no lo puedo creer, que los salarios registrados privados hayan recuperado. ¿Sabes lo que pasa? A ver, el recuperaron es desde dónde. Recuperaron desde la caída que implicó la devaluación original de Milei. Sí. En ese sentido sí recuperaron. El problema es que venimos de mucha caída. No, desde noviembre del 2023 me refiero. El tema es que ya en noviembre de 2023 ya había 1 o 2 meses de caída. Ya veníamos cayendo. El problema es que venimos en una malaria tal que sí, nos está bien, pero Milei mucho... metió un 120% de devaluación. Sí, totalmente. Más toda la inflación mensual. Estamos cercanos al 200% de aumento de inflación desde que asumió. Sí. Y los el salario recuperó. Recuperaron. No ese 200%, pero, a ver, bien calculado, te diría que, porque, ¿qué pasa? El índice de precios al consumidor que se viene usando es un índice que subestimó la inflación. Entonces, ahora el INDEC de hecho va a cambiar el índice porque se sabe que estuvo subestimando la inflación. Calculado calculando salario contra índice de precios de capital, que el índice de precios que calcula capital no subestima la inflación porque toma, si se quiere, los nuevos ponderadores, lo que da es que el salario en los últimos 3 meses está un poco por debajo de noviembre de 2023. Está un poco por debajo. Sí. Si tomamos el índice de precios, el oficial de Nación está un poco por encima. Claro. ¿Qué te quiero decir? Y estoy hablando siempre de salario registrado. Sí. Estamos dejando afuera, no es lo mismo un salario estatal, no es lo mismo un salario informal. ¿Qué te quiero decir? Ese salario que estamos hablando es el salario que no alcanza ni siquiera a la mitad de la población económicamente activa. ¿Se entiende? El resto está muy por debajo de noviembre de 2023. Salario privado registrado, estamos bien calculado, un poco por abajo, mal calculado, un poco por arriba. Ojo, una cosa también aclaro. Imagino que vos tenés un salario de estatal. No, el mío es terrible, no. Ni hablemos. El salario docente y salario CONICET. No estoy hablando de mi caso, no. Nosotros estamos en el 5º subsuelo, como dijiste, o el 15º. Tuvimos un par de 1% a fin del año pasado y ahora tenemos. Pero bueno, gracias al señor Andrés Rodríguez de UPCN, digamos, ¿no? Sí. Siempre trabaja nosotros para el lado perdimos demasiado. Yo en mis horas en universidad pública, yo perdí demasiado. Y también en profesorado de la provincia de Buenos Aires también perdí demasiado. Claro, sí. La otra vez justo me puse a hacer el cálculo de cómo venía. Yo doy universidad pública, universidad privada y profesorado de provincia de Buenos Aires. Universidad pública me paga Milei, universidad privada me paga el dueño de la universidad privada, y profesorado de Buenos Aires me paga Kicillof. Lo loco es que donde menos perdí en el último tiempo es la universidad privada. En los otros dos perdí, pero como la guerra. Sí. No, está claro. Bueno, te quiero hacer la última, porque ya estamos en el tiempo. Nos vamos de bloque de poder, pero no puedo no hacerte esta pregunta.
Todos estábamos esperando que cuando llegaba la guita al fondo, con las bandas de evaluatoria de 1400, el dólar se iba a 1400. No solo no se fue a 1400, sino que hasta se fue un poco para atrás. ¿Viste? Con lo cual, Milei está sacando pecho, Milei y Caputo, bueno, están terriblemente agrandados. ¿De dónde vienen esos dólares que entraron al mercado que hacen que no solo no se haya disparado el dólar, sino que bajó, además de lo que trajo por el FMI, digamos, ¿no? Pero eso automáticamente no afecta, creo yo. No, pero bien, la pregunta es cuál es la explicación de que no se haya ido para arriba de la banda. Sí, pero... A ver, ¿cuál es la explicación? Primeramente, tenemos que entender que el mercado mucho adelantó lo que... vamos un paso más para atrás. Nadie esperaba un préstamo tan grande del FMI. Yo estoy de acuerdo que ese préstamo todavía no lo están tirando, pero que esté esa guita ahí, si se quiere, desalienta cualquier expectativa de fuerte devaluación. ¿Por qué? Porque se sabe que el gobierno, al menos en el corto plazo, tiene con qué sostener un tipo de cambio, tiene con qué al menos administrar la devaluación. Sí. ¿Qué quiere decir administrar la devaluación? Que no se le vaya a 1.600, 1.700. Se puede plantar en 1.300, se puede plantar en 1.400, es decir, tiene con qué, ese es un primer punto. Nadie esperaba un préstamo tan grande. Todo el mundo esperaba un préstamo de 4.000 millones, 6.000 millones. Nadie esperaba un préstamo de, creo que fue como 12.000 millones, no sé cuánto. Sí. Fue una barbaridad de plata. Este primer entrega, 12.000, sí. 20.000 en total, sí. Nadie esperaba un préstamo de este nivel. Eso primero. Segundo, el mercado, sabiendo esto, anticipó muchas importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Previamente, las semanas previas, que fue donde perdió muchos dólares, el mercado fue anticipando importaciones. ¿Con qué finalidad? Y sabiendo que se iba a abrir y que posiblemente podía haber una devaluación, entonces anticipó comprando a tipo de cambio bajo. Entonces, ¿eso qué implica? Por un lado, y todo esto es muy momentáneo y día a día, por un lado, cuando abren el cepo, no había tanta demanda de dólares. ¿Por qué? Porque mucha demanda de dólares se dio semanas previas. Claro, ya estaba satisfecha la demanda. Había mucha demanda que se anticipó. Entonces, ¿cómo decirte? Y bueno, vos sabés que se viene un terremoto y vas a comprar arroz al supermercado y te llenás toda la alacena. Después no viene el terremoto y el supermercadista no va a vender arroz por un par de días. ¿Se entiende por qué? Porque vos tenés toda la alacena llena de arroz. Eso por un lado. A su vez, por otro lado, esto se abre en un momento del año que se dice el trimestre dorado. Básicamente, ¿por qué? Porque es el trimestre que se suele liquidar mayor cantidad de cosecha. Sí. Entonces, eso, ¿qué quiero decir con todo esto? A pesar de todo eso, el tipo de cambio primero, llegó a 1.200 y después bajó un poquitito y ahora está volviendo muy lentamente, está volviendo a los 1.200. ¿Qué te quiero decir? Que no tenemos que sorprendernos si en un mes, 2 meses pasa los 1.200 y camina para la parte de arriba de la banda. Mirándolo estructuralmente, a ver, hay dos cuestiones. En el corto plazo, y cuando digo corto plazo digo de acá a las elecciones, el gobierno, salvo que pase algo muy disruptivo, tiene los dólares suficientes como para administrar la devaluación y que no se le vaya a las manos. Ahora bien, pensándolo en el mediano y largo plazo, un dólar de 1.200 sigue siendo un dólar muy barato para lo que es Argentina. Recién un amigo que se fue de vacaciones al Caribe me dice, no sabes la cantidad de argentinos que hay acá. Es tremenda la cantidad de argentinos que hay. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los argentinos no deberíamos irnos al Caribe? No, quiere decir que es llamativo que con el salario
promedio de un argentino esté repleto el Caribe y cualquier otro destino turístico en el extranjero. ¿Qué implica esto? Y bueno, que no es un dólar sostenible de manera genuina en el mediano y en el largo plazo. Eso no quita que en el corto plazo se lo pueda sostener por medio de esta entrada de dólares, pero nada, yo quiero ver qué pasa cuando termine la cosecha gruesa y a su vez que se combine, estoy hablando de junio, julio, fin de cosecha gruesa, con lo que se denomina en Argentina cobertura preelectoral. ¿Qué sería la cobertura preelectoral? Por lo general, los años que hay elecciones en Argentina se demandan más dólares porque tenés miedo de lo que va a pasar después de las elecciones. Entonces, si tenés pesos dando vuelta, van y compran dólares. Claro. Cuando esos pesos vayan a comprar dólares, y a su vez, cuando no entren tantos dólares por la cosecha, y ese tipo de cambio se va a acercar más a la parte de arriba de la banda. De la banda. Por el momento, ojo, se va a acercar más arriba de la banda. ¿La van a poder administrar? Sí, porque tienen los dólares para administrarlo, al menos de acá a las elecciones. Pero bueno, después ya se juega otro partido. Y además después hay que pensar cuál va a ser la decisión política que van a tomar. Sí, llevar el tipo de cambio a un valor donde haya entrada genuina de dólares, dicho mal y pronto, una devaluación fuerte, o si van a seguir queriendo jugar con esta del tipo de cambio sobrevaluado por mucho tiempo. Yo la veo bastante arriesgada, pensándolo en términos de coalición gobernante, ¿no? Claro. La veo bastante arriesgada el quedarse con un tipo de cambio que sabés que tenés argentinos en el exterior continuamente porque está regalado Brasil y está carísimo Mar del Plata. Pero bueno, no sé, uno nunca sabe con qué te puede salir Milei en el mediano plazo. O qué sector de la burguesía lo va a presionar de una manera o de otra, digamos, ¿no? Totalmente, a ver, después de las elecciones, mucho de las críticas que se vienen haciendo por abajo, si se mantiene este rumbo, se van a hacer por arriba, se van a hacer abiertamente. Claro. Es decir, yo recién decía, tanto la burguesía industrial como la burguesía terrateniente tienen un apoyo crítico, que cada vez es más crítico, aunque sigue siendo apoyo. Bueno, eso después de las elecciones puede ser muchísimo más crítico. Tiene dos ases en la manga todavía, la prometida reforma previsional y la reforma laboral, que con eso puede llegar a tener la burguesía todavía de su lado, digamos, ¿no? En términos de todo lo que vos explicaste, digamos, ¿no? Sí, pero, ojo. No, ya sé, pero... A ver, esas son demandas que te puede tener la burguesía toda, en tanto y en cuanto sobreviva. Claro, sí. Acá, ¿qué te quiero decir? En los 90 pasaba eso, en los 90 la burguesía industrial tenía reforma ley Banelco, tenía reforma laboral, tenía esas cosas. Pero, ¿qué te decían los industriales? Todo bien con la reforma y todo lo que vos me quieras decir, está bien. Pero me están comiendo las chucherías chinas, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir? Y bueno, en tanto sobrevivan, y te lo pueden bancar. Pero bueno, a este ritmo de sobrevaluación, yo creo que tiene un límite este ritmo de sobrevaluación. Obviamente que las críticas hasta las elecciones se van a hacer por abajo de la mesa, elegantemente. Después de las elecciones se abre un partido totalmente distinto. E inclusive, yo no sé hasta qué punto Milei no tiene en mente o lo tiene descartado de después de las elecciones ir hacia un tipo de cambio, podemos llamarlo más de equilibrio. Yo no sé hasta qué punto, pensándolo en términos de una devaluación post elecciones, le da tiempo para llegar al 2027 con cierta estabilidad. Es decir, dar las malas noticias en un primer momento y después esperar la parte... Como hizo cuando asumió. Evaluar... Totalmente. Por eso digo, hay que ver qué pasa después de las elecciones. Exacto. Bueno, ya estamos un poco pasados. Infinitas gracias, Cristian. De nuevo, te vamos a volver a tener
Un gusto, como siempre, muy claro, muy esclarecedor en todas las cuestiones. Fue un programa fenomenal, así que gracias, Cristian. Gracias a todos por estar acá. Los invito a nuestro próximo programa, como siempre, a que se suscriban y a que nos sigan apoyando. Gracias a todos. Adiós, Cristian. Adiós, muchas gracias también. Hasta la próxima.